tuve que ir al calendario y me fijé que la última vez fue en el 2016. Y pensé, ¿qué recordaba del 2016? ¿Y saben qué recordé? Nada. Nada, no recordaba nada. Entonces dije, sos un genio, Juanca. Gracias, papá. Y dije, esta Navidad tiene que ser significativa. Esta Navidad tiene que ser algo que cuando vuelva a repetirse diga, ¿qué recuerdo del 2022? No sea la copa, no sea, sino que sea que compartimos el nacimiento de nuestro Salvador junto con el cuerpo de Cristo y nos gozamos y lo vivimos. Y bueno, anoche fue un encuentro especial y bueno, hoy que hablar, no sé, ahora me van a tener que ayudar a ustedes. Porque la Navidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús y es el nacimiento de nuestro Salvador, ¿sí? Y todo lo que vimos recién a nuestros pequeños acá y todo lo que han tenido la oportunidad de ser papá, sabemos que la espera, cuando nos enteramos que viene un niño, la espera es muy linda, ¿sí? Y cuando llega el momento, realmente es un milagro. Yo de mis 3 hijos tuve la oportunidad de presenciar 2 el parto, pero siempre me acuerdo como todo, la primera Brenda, y recuerdo que cuando estábamos junto con mi esposa en la sala de parto, estaba el doctor, la obstetra, y yo estaba atrás de Marisa y el doctor decía, respira hondo, y yo respiraba hondo. Y decía, hace fuerza, y hacía fuerza. Y terminó, y cuando nace Brenda, ese milagro, la veo a mi señora y la veo toda tirada en la cama y digo, no entiendo por qué ella tiene una cama y no yo, que trabajé un montón, estaba transpirado todo, y la veo a mi hija ahí puesta en esa mesita y me acerco al oído a mi señora y le digo, lo primero que le digo, mirá las patas que tiene. Así que sepa el príncipe azul, no venga con zapatito de cristal, venga con unos borcegos, porque mi princesa calza lindo, pero si bien ese es el milagro y fue hermoso, hoy vamos a hablar de un nacimiento que es extraordinario. Totalmente extraordinario, porque nosotros lo esperamos 9 meses con mi señora. Pero este nacimiento ha sido esperado desde la creación del mundo. Y vamos a ver algunas profecías, algunos textos que se hacían referencia a este nacimiento. Vamos a empezar por el principio, por más que Nico se reía cuando dije vamos a empezar de Éxodo. No, Nico, vamos a empezar de Génesis, mirá. Vamos a empezar con Génesis 3, versículo 15. Acá nos vamos a encontrar la situación después de que el hombre cae en el pecado. Después que Adán y Eva desobedecen a Dios y le hacen caso al engaño de la serpiente. Vemos cómo es el amor inmenso de Dios que ahí nomás activa el plan de redención. ¿Qué dice? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está diciendo esto? A la serpiente, a Satanás, ¿sí? Entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Lo puse en esta versión porque la otra no lo podía reproducir, callar, no le podía reproducir. Entonces le puse el talón, ya todos sabemos el talón. Acá está hablando el Señor lo que iba a pasar. Activaba este plan de reconciliación, ¿sí? Ese pecado que siempre nos gusta decir a nosotros, que entró por la mujer, pero que entró después iba a activar porque el Salvador del mundo salía de una mujer. Entonces, ya vemos desde el comienzo, ya hacían mención a esto lo que hoy estamos celebrando. Después vamos a pasar un poquito más adelante, en Génesis 22, 18, ahí vemos que también la profecía del nacimiento de Jesús, se hace mención cuando le promete Dios a Abraham. Dice lo siguiente, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas
por medio de tu descendencia. Y más adelante vamos a ver un cántico de María donde hace referencia a esto, es decir, de la descendencia de Abraham. Jesús iba a ser esa descendencia. Y todas las naciones serán bendecidas, porque Él no vino por unos pocos, sino vino por todos. Seguimos viendo por qué es extraordinario este nacimiento. Más adelante vemos en 2 Samuel 7:12 también lo que Dios le promete a una persona que su corazón era conforme al corazón de Dios, a David. Dice así: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Tu casa, en el 16 ahora, y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Recién escuchábamos a Marco cuando decía a Bartimeo. Y Bartimeo, ¿cómo gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se cumplía, ellos entendían, sabían de estas promesas, sabían de estas profecías, sabían que venía el Mesías del linaje de David y lo reconocían. Recién iba a decir, Bartimeo lo veía, iba a quedar re fuera del contexto, pero él, bueno, uno lo entendió, se rió, lo demás, después lo vuelvo a decir para que caiga. Pero entendían, sabían de esto, que iba a ser anunciado, que Jesús venía de este linaje, lo esperaban. Vemos que lo esperaban. Y hay una profecía que está en Isaías 7:14 que habla de María. Y dice así: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y saben que ayer en la Nochebuena, reunidos con la familia, hicimos caso a los consejos de tanto de Marco, como de Fabián, como de Emma, de decir, vamos a adorar a papá. Y hacíamos reflexión sobre María. María, digo, qué privilegio María. Qué privilegiadas son las mujeres primero, pero María sobre todo de haber portado en su vientre al Salvador del mundo. Y María hace una adoración preciosa que dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y yo pensaba, wow, cómo el Señor usa al de corazón humilde. María está en una situación muy complicada, tanto por su cultura, ustedes lo saben. Una mujer encinta sin haberse casado no era bien mirada para nada y traía muchas consecuencias. Y seguro fue señalada. Pero en ella no hubo humillación. Porque cuando hay un corazón rendido a Dios, no existe la humillación, no existe la vergüenza, porque el Señor te glorifica. Dios ama al de corazón humilde y rechaza al soberbio. Por eso hoy quiero invitarte a que exponga tu corazón al Señor, como lo hizo María. Que exponga tu corazón al Señor, porque el Señor quiere transformar tu vida. Mucho tiempo de estos últimos 2 años
la vergüenza estaba sobre mí. Oh, si habré sentido vergüenza. Y yo sabía y yo pensaba y me hacía mi cabeza que el Señor no dejará que me avergüence, pero en su presencia. Porque Él me reconocerá cuando esté frente de Él, y eso me daba aliento de vida. Pero el Señor es súper generoso, porque el Señor no permitió que me avergonzara. Y anoche cantábamos una canción preciosa que decía: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y decía: acá está la clave, Señor, acá está la clave. Porque yo, para estar a los pies de Cristo, no puedo estar frente a frente. Para estar a los pies de Cristo, mi posición tiene que ser postrado, arrodillado, humillado, humilde. Y es el ejemplo que tomo de María. Un corazón humilde, pero que iba a ser bienaventurada, no solamente por su generación, sino por las generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, todas estas profecías se cumplieron en este nacimiento. Y algunas de las profecías que nombramos siguen vigentes. ¿En qué sentido siguen vigentes? Porque hay cosas que nombramos que se van a cumplir. Quiero decirte algo precioso. El Señor en la cruz dijo: consumado es. Pero hay un montón más que viene con Él. Y prepárate porque viene un montón de más con Él. Y vamos a ver otra profecía más, ¿sí? Y nos vamos a centrar ahora en esta otra profecía que es muy conocida. La vimos en el pesebre. Es más, lo que tiene la aplicación de la Biblia hasta estuvo en el devocional de hoy. Dije: dejen de quemarme todo. Muchos de ustedes la compartieron esta semana, que es Isaías 9:6. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero como ya saben de memoria no es buena, lo vamos a leer. Dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esta es una profecía preciosa, porque nos presenta a ese bebé que va a nacer, que nació con todas las cualidades y los nombres que solamente uno es digno de recibir, que es Jesucristo. Y vamos a empezar, y te voy a pedir que vayamos parte por parte de este versículo. Dice, vamos a comenzar, dice: porque un niño no es nacido. Este es el plan. El plan de redención de papá fue que iba a enviar a un niño. ¿Sí? El ángel en Mateo 1:21 le dijo a María: darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Esto ya estaba establecido, ¿sí? Un niño iba a nacer. Un niño iba a nacer, que es lo que hoy estamos celebrando, el nacimiento de ese Salvador que iba a salvar a su pueblo. Pero no era cualquier niño. Sigue: hijo no es dado. Y acá me quiero detener un poco, porque todos conocemos Juan 3:16, ¿sí? O alguna vez lo hemos escuchado, que dice: de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué me quiero frenar un segundo acá? Porque hay muchos misterios que van a ser revelados. Y hay algo que yo le voy a preguntar al Señor cuanto a su presencia. Y eso será: ¿por qué me amaste tanto?
¿por qué me amaste tanto? Porque Él dio a su Hijo. Y Luqui, yo te voy a decir, ya que te tengo acá cerca, te mando al frente, te amo. Y delante del Señor estoy seguro que yo daría mi vida para salvar la tuya. Pero no podría decir lo mismo, y te lo digo de corazón, si tuviera que dar la vida de Gonzalo para salvar la tuya. No puedo entender que un padre dé la vida de su hijo. No me cierra. Y si bien es un versículo que lo hemos repetido una y otra vez, no me cierra. No me cierra que el Dios de la creación, que eternamente estuvo con su Hijo en su gloria, haya enviado a su Hijo a hacerse hombre y a morir. No lo entiendo. Pero ese es el amor del Padre. Es un amor que no puedo entender. Y tampoco lo entiendo a Cristo. ¿Cómo accedió a eso? Estando en la gloria. Veamos en una de las oraciones, en Juan 17, la oración que cuando Jesús ora por él y revela todo este plan de Dios, dice así, Jesús dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él conceda vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y esto me hacía mucho ruido, hermanos. ¿Cuántas veces normalizamos el sacrificio de Cristo? ¿Cuántas veces lo naturalizamos? Y yo en esta Navidad quería maxificar, no sé cómo decir, ya se me traigo la palabra, pero magnificar ese sacrificio, porque no era cualquiera. Era el que estaba a la par del Padre en la gloria eterna. Y le pedía: llévame a tu gloria. Como una vez ya estuve ahí. Nosotros no podíamos reclamar nada. Esto es un acto de amor. Por eso siempre se habla de esto de regalo. Y si es la primera vez que escuchas esto, que has venido por visita, quiero decirte que esto es el regalo. El Hijo de Dios, que tiene los mismos atributos que el Padre, que estaba en la gloria con el Padre, no escatimó dejar todo eso y venir al mundo, hacerse hombre, crecer. Yo me imagino ese Dios bebé, dependiente de la madre, ir creciendo en estatura y en sabiduría, como dice la palabra de Dios, crecer con todas las debilidades que nosotros tenemos, porque Él es 100% hombre, aunque 100% Dios, pero siempre 100% hombre, para poder entenderte. ¿Y sabes algo? Todo lo que estés padeciendo, Él lo padeció, todo.
todo. Por eso, Él se negó a sí mismo por vos y por mí. Sigue el versículo. Dice, y el principado sobre sus hombros. Y aquí habla de un Cristo que se hace cargo del gobierno de la tierra, ¿sí? Se hace cargo de la autoridad, ¿sí? Viene un rey, ha venido un rey, y sabemos que cuando nosotros tomamos y creemos en Jesucristo, Él se transforma en el rey de nuestras vidas. Pero este rey que nació, que entregó su vida por vos, por mí, que venció a la muerte porque resucitó, como le pidió al Padre, volvió con el Padre a la gloria, y que está en los cielos, prometió que va a volver. Y ese reino celestial lo traerá acá. Y reinará. Y acá estamos hablando de esa promesa de David. ¿Cómo iba a ser su reino? Para siempre. Para siempre. Fíjense cómo esta profecía embarca todo de Jesús. Todo de Jesús. En Apocalipsis 5, te cuento rápido porque lo que te quería contar es la adoración, porque me fascinaba, porque la adoración en ese capítulo es un poco el resumen de esto. Estaba Juan un poco desesperado porque veía que nadie era digno de continuar con el plan con el plan de establecer el reino de Dios en la tierra. Dios tenía el rollo con el plan, con los sellos, y uno piensa en el cielo, están los santitos, así, alguien va a ver, y no había nadie en los cielos, y no había nadie en la tierra, no había nadie digno, y empieza a llorar, y empieza a angustiarse, pero le dicen, pará, acá viene el que es digno, y empezaron a adorarle, y dijeron, y adoraban con esto. Apocalipsis 5 dice, creo que es del 8 o del 9, ¿sí? Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El único digno. ¿Por qué? Porque Él va a establecer el reino. Porque Él va a establecer los juicios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no habla de fuerza, sino habla de ser digno, de ser justo. Y Él es el único que se hizo hombre. Y es el único que te puede juzgar y me puede juzgar a mí. Y nos vas a juzgar a todos. Porque Él atravesó su vida como hombre y su santidad se mantuvo intacta. Por eso Él es ese cordero inmolado. Y si después lees este capítulo, es precioso porque vas a ver que se presenta como un cordero inmolado, pero viene como un león. Él vuelve como un león. Él vuelve como rey. Y estos juicios no son juicios de temor para aquellos que han entregado su vida a Jesús. Son juicios que van a establecer un reino en el cual, como dice esos cánticos, reinaremos conjuntamente para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Y empieza a nombrarlos.
Sigue el capítulo, este versículo, y empieza y se llamará admirable consejero. Admirable consejero. Algunas traducciones los separa. Y cuando habla de admirable, estaba buscando un comentario y dice que la palabra en hebreo es Pelé. Y no voy a meterme en fútbol, no estamos hablando de quién es mejor, Pelé, Messi, ni eso, sino Pelé, y que tiene el significado de algo maravilloso, es decir, algo magnífico. Esa palabra es que es un magnífico, un maravilloso, algo estupendo. No sé cuánto adjetivo sería, pero será glorioso, consejero. Y se usó mucho cuando hacían referencia a la creación. Y este Jesús es un admirable consejero. Y mi pregunta ahora es, ¿a quién le estás prestando el oído? ¿A quién estás buscando consejos para tu vida? ¿No sabes para dónde ir? ¿Estás perdido? ¿Estás desorientado? ¿Sentís que estás trabado, que estás estancado, que tu vida es un bucle, que constantemente estás reincidiendo en lo mismo, en hábitos, en pecados ocultos? El profeta hacía referencia a esto porque él veía la tiniebla que había sobre el pueblo de Dios, pero también veía que el pueblo de Dios había dejado de mirar a Dios y buscaba consejos en adivinos. Y él le dice, vendrá un niño, un hijo de Dios, que será rey, pero que a su vez es un admirable consejero. Fíjate que dice en Colosenses 2, dice, en Cristo, 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿A quién voy a ir a buscar consejo? Sino al que es el Señor de la sabiduría. Fíjense todas las cualidades de ese niño que nació, que hoy estamos celebrando y festejando. Es más, hasta los enemigos, cuando Jesús estaba en la tierra, hasta los enemigos expresaban que jamás había un hombre que se expresaba como él. Si no conocían ninguno que se expresaban como él. Por la sabiduría del Señor. Sigue con los nombres. Y se llamará Dios fuerte. Parece una coincidencia, es decir, lo mismo, Dios y fuerte, porque es decir, Dios fuerte, ¿cómo puede ser Dios y que no sea fuerte? ¿Sí? Pero vemos una cualidad acá, Dios, porque Jesucristo es Dios. Es otro de los misterios preciosos de la Trinidad, que espero que nos contesten todo cuando estemos seguros que será revelado todo, que nos contesten todo cuando estemos ahí arriba, que nos expliquen bien. Porque la última explicación fue la de la Omar con las 3 gajos de naranja y me confundí con ella y dije no la escucho más, esa se confunde. Pero Dios fuerte. Dice en dice en Colosenses 2:9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en Jesucristo está toda la plenitud de Dios. Y cuando habla de fuerte, también hace referencia no solamente a la fuerza, sino a esos que nos gustan tanto a nosotros ahora, que son los héroes, los valientes, aquellos que van al frente, ¿sí? Aquellos que son los capitanes que se ponen adelante. En este mes que estuvimos disfrutando del Mundial, se viralizó mucho un video del año pasado de la arenga
que hizo Messi antes de la final, cuando jugaba la Argentina la final contra Brasil. Y fue muy reproducido. Hicieron memes también con la frase que utilizaba. Y la verdad que todos exaltaban cómo alentaba a Messi a la selección a jugar ese último partido. Pero yo quiero compartirte una arenga que lo va a dejar así chiquitito a Messi. ¿Sí? Que está en 2 Crónicas 36. Y que dice así: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en las fuerzas humanas, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Ese es nuestro Dios poderoso, el que pelea nuestras batallas. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de perder siempre? Entrega tus batallas al Señor. Entrega tus batallas al Señor, no importa cuál sea. No importa qué es lo que está en contra de ti. Más poderoso está el que está con nosotros. Grabaste esta arenga. Él pelea tus batallas. Recién mencionábamos al rey David. Y en Jueces, dije Jueces. Era 1 Samuel. En 1 Samuel cuenta la historia, todos la sabemos. Es más, el pastor nos contó el Valle de las Piedritas, ¿sí? Cuando David pelea con Goliat, esa batalla de Goliat. Y Goliat, un filisteo de 3 metros, que salía y ¿qué hacía? Insultaba al pueblo de Dios. Decía: ¿para qué vamos a pelear entre todos? Si yo soy un filisteo y ustedes son siervos, es decir, guerreros de Saúl. Que venga uno y uno y lo definimos. Y por 40 días estuvo saliendo, provocando al pueblo de Dios. Y los israelitas decían que corrían cada vez que salía, me imagino, 3 metros, un lungote. Corrían. Hasta que un ungido, un hombre separado, porque en el capítulo anterior había sido ungido David para ser el próximo rey. Dios lo había escogido. No puede tolerar que alguien se burle de su Dios y del pueblo de su Dios. Y mire lo que le contesta David en 1 Samuel 17, en el versículo 45, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y subrayate esto: la batalla es del Señor y Él los entrega a ustedes en nuestras manos. Hermanos, no me quería dar ejemplo en cada uno de estos, pero te quiero decir, hace un tiempo atrás charlábamos con mi señora y yo le decía que la verdad que yo no tenía un testimonio copado como para compartir. Y no sé para qué dije eso. Pero el Señor ha sido tan fiel que en mi vida he podido ver ese admirable consejero
Y ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, que cuando, y no crean, fue un proceso, ¿sí? Fue un proceso de muchos meses, pero poder entregar mis batallas al Señor y decir, son tuyas, papá, son tuyas. Son tuyas. Y a veces las batallas se disfrazan en vicios, como decíamos. A veces las batallas se disfrazan en pérdidas. Anoche pudimos agradecer a Dios porque mi papá está en una eternidad. A veces las batallas se esconden tanto en nuestro corazón que preferimos olvidarla. Y somos esclavos. Porque tomamos la decisión, la voy a enfrentar ahora, y no dura ese envión 2, 3 días, una semana, un mes, un año. Y después, ¿por qué? Porque no se le hemos entregado al Dios fuerte. Y no tenemos la fe de reconocer que Él lucha nuestras batallas. Jesucristo es ese Dios fuerte. Jesucristo es ese Dios fuerte. Él también dice, es Padre eterno. Otro de los nombres, Padre eterno. Se podría decir como el Padre de la eternidad. ¿Y esto qué implica? Que está desde siempre y va a estar para siempre. Entonces, ¿en qué nos conviene depositar nuestra fe? ¿En algo efímero? ¿Vamos a seguir dependiendo del aguinaldo? No, todos me dicen, no, eso no dependemos. Vamos a ir dependiendo de emociones o de aquel que es desde siempre y va a ser para siempre. Y capaz que hoy tengas duda con tu eternidad. Y está buenísimo que lo tengas. Sería mejor que ya estés seguro de tu eternidad, pero capaz que tengas duda de tu eternidad. Así, ¿qué va a pasar conmigo cuando mi tiempo se acabe acá en la tierra? ¿Qué va a pasar? Yo quiero preguntarte esto. ¿Qué va a pasar con vos? Iba a decir contigo, pero no quiero ser tan formal. ¿Qué va a pasar con vos? ¿Estás seguro que lo que va a pasar? Bueno, tenemos al Padre de la eternidad. Recién Marco nos comentaba que todo ha sido creado por Él y para Él. Todo. Y vimos que el plan de Dios en Jesucristo lo vamos a resumir en el próximo nombre, que es el Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz. Porque ¿qué es lo que es la paz? La reconciliación. Yo hago la paz cuando yo tengo reconciliación con vos. Y dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Estás ansioso? ¿Estás perturbado? ¿Estás angustiado? Es el Príncipe de Paz. Y ojo, déjame decirte una cosa, no quiero que te confundas. La paz no significa ausencia de conflictos, ausencia de problemas.
sino es la seguridad que el consuelo de ese consolador llega pronto en esos momentos. Yo experimenté algo, fue impresionante. A principios de este año tuve en un momento cuando yo voy a la justicia, que yo pensaba que solamente iba a declarar, me encuentro que me pintan los dedos. Una causa judicial que muchos de ustedes ya saben que estoy atravesando. Y me derrumbé. Perdón, no fue así, sino que primero me sacan ADN para una lista de violadores, de abusadores. Y yo sentía que me moría. Y encima después tenía que caminar 5 cuadras hasta casa de gobierno para que me pintaran los dedos. Y sentía que me moría. Y no entendía nada. No entendía nada. Y quería preguntar al primero que se me cruzaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y como bien mariconcito que soy, lo primero que llamé a mi señora y le decía, me estoy muriendo. Y ella bonita en el trabajo, desesperada porque no podía venirse. Y en ese momento me acuerdo que iba caminando y clamé al papá, no puedo con esto. No puedo. Oh, no entiendo por qué sonreía cuando salía de casa de gobierno. No podía entender por qué el Consolador me había dado una sonrisa en el momento más oscuro de mi vida. Quiero comentarles, y para que tengan oración, mañana a las 7:30 de la mañana ya entro en la última instancia de esto, que es donde me hacen una pericia psicológica a mí, y ya el juez da un veredicto. Pero ¿saben algo? En mi corazón hay gozo, porque yo ya no batallé más. Ese niño que nació, que creció y que entregó su vida para que yo hoy tenga la seguridad de salvación, también ha sido mi consolador. Y es el que hoy batalla. Y sé que el que va a ir mañana delante mío, y sea lo que sea el veredicto del juez, sé que nunca estaré solo. Amado, esta paz, el Señor dice, mis paz os dejo, mis paz os doy. Y es una paz que solamente Él te puede dar. Y su reinado será un reinado de paz. En Isaías continúa, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. Entonces, lo que yo quiero que hoy tú te expongas ante el Señor, porque no hay pecado, pongámosle el adjetivo que queramos poner, asqueroso, horrendo, terrible, que Jesucristo no pueda perdonar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecador, y ponerle el adjetivo que vos querás poner, que Jesucristo no puede transformar. No hay angustia, no hay situación y no hay adversidad en tu vida que Jesucristo
no pueda cambiar. Y no hay nada, no hay temor, no hay dolor, no hay nada que tú puedas enfrentarlo solo. Necesitas a Cristo, te lo aconsejo. Solo te vas a cansar. Pero tenemos uno que le echó y ganó la batalla que ninguno podíamos ganar. Había una batalla que la teníamos perdida. Había una batalla que era la batalla contra el pecado, la batalla contra el infierno, la batalla contra Satanás. La teníamos perdida, chicos. Y es algo que hoy nos tenemos que grabar en la cabeza. Esa batalla la teníamos perdida. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos íbamos al infierno. Y por más que el mundo ahora dibuje el infierno, que el infierno no existe, el infierno es real. Y la Biblia nos ha mostrado, hay un camino angosto y hay un camino ancho. Y lamentablemente el camino ancho no es el que está yendo al cielo. Entonces el infierno es real. Y esto no es para asustarte, sino para que abra los ojos. Hay uno solo que fue capaz de ganar esa batalla. Y era ese niño nacido en un pesebre y que murió en una cruz. ¿Por qué? Porque él honró a su padre. Honró a su padre, cumpliendo ese plan perfecto de salvación. Hoy quiero decirte que las puertas están abiertas para vos. ¿Qué puerta? La puerta de una vida llena con Jesús, de una eternidad, de un reino con Jesús. Cristo murió en una cruz, sí. Y todo el enemigo, todos los demonios, Satanás, todos gritaban victoria porque habían mordido el talón. Pero no sabían que al tercer día se iba a levantar y iba a pisar esa cabeza. Y Jesucristo resucitó. Y con su sangre ha perdonado todos los pecados. Todos los anteriores, los presentes y lo que van a venir. Entonces el tiempo es hoy. Aceptar a Cristo como Salvador es la mejor opción que puedes tener en esta Navidad. Porque había una imagen que acá Fabi dijo, le encantó un pesebre vacío. Porque es verdad, ese niño, hoy celebramos que nació, pero ese niño ya no está en un pesebre. Él creció, murió, resucitó y hoy está en la gloria con el Padre. Y pronto va a volver. Y pronto va a volver. Y cuando Él vuelva, serán los juicios. Y ya no habrá más tiempo. Y los que estén con Él, reinaremos para siempre. Para siempre. ¿Entendés que este mensaje de la segunda venida del Señor es un mensaje no para asustar? Es un mensaje que te tiene que alentar, que hay eternidad. Y como todas las profecías se cumplieron en el nacimiento, es el precedente que lo que tenemos que afirmar, que todo lo que dice que ha de venir, va a venir. Cristo va a venir y va a reinar. Y había un programa viejo, que seguro que la mayoría de ustedes no se van a acordar, pero decía, ¿de qué lado estás? Y preguntaba, ¿de qué lado estás? Creo que sea chabón, vos dijiste que no dijéramos esa palabra, pero ¿de qué lado estás? Y eso es la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿De qué lado estás? Hoy estamos a tiempo. Así que si hoy has entendido que ese niño que nació con un propósito, y el propósito es darte vida en abundancia y una vida eterna, es el momento para que hoy tomes esta decisión.
¿Cómo? Tenés que creer. Creer en este Jesucristo que murió por tus pecados y que con su sangre pagó el precio de tu pecado, y aceptarlo como Salvador. Y con ello viene todo lo demás. Tu identidad de ser hijo de Dios, la vida eterna y todo una vida con propósito. Y si ya eres hijo de Dios, pero estás atravesando momentos donde te sentís estancado, o como dijimos recién, en un bucle, que mi vida vuelve a ser lo mismo, todos los años lo mismo, todo lo mismo. Es el momento de jugártela por Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos ya no va a haber tibios. ¿Qué estás esperando? No perdamos el tiempo. Entrega tu carga a aquel que tiene la victoria asegurada. Entrega tus batallas a aquel que tiene la victoria aseguradas. Y que esta Navidad del 2022 sea significativa. Para que cuando volvamos a tener una Navidad, un día domingo, podamos recordar y decir, es el día que yo le dije sí a Jesús. Es el día de que mi vida iba a ser gobernada por Jesús. Es el comienzo de una historia maravillosa con Jesús. Te voy a invitar a cerrar tus ojos. Y repito, si no tenés esa seguridad de salvación o nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, te voy a pedir que repitas lo que voy a decir. Lo que voy a hacer es hablar con Dios.